Simón, faltas tú por la cámara, listo. Entonces, vamos a resolver el problema de la clase anterior, pero el del vector. Listo. Entonces, here, let's consider a vector given by. Entonces, nosotros teníamos un vector, lo voy a llamar v, que era uno sobre la raíz de 2 en i más uno sobre la raíz de 2 en j. Listo. Bueno, bien. Entonces, y tenemos una definición de una matriz de rotación R de phi, que sería coseno de phi menos seno de phi, seno de phi y coseno de phi. Y tenemos otra matriz de rotación, que es una matriz de rotación que rota en dirección contraria, que sería R inversa de phi, coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi y coseno de phi. La semana entrante que nos volvamos a ver, vamos a descubrir una cosa importante, ¿cierto? Y es lo siguiente. Vamos a descubrir que este tipo de transformaciones sobre vectores, que son tan importantes, ahora no apagues la cámara, por favor, gracias, y Simón, la tuya. Entonces, que no alteran la norma del vector, ¿cierto? Entonces vamos a mirar una cosa. Si yo, por ejemplo, defino una transformación de rotación de forma tal que U sería igual a la matriz de rotación R de phi por V, ¿cierto? Entonces yo puedo escribir así. U va a ser un vector que tiene coordenadas UX, UY. Y este vector ha de ser igual a coseno phi menos seno phi, coseno phi, que multiplica al vector con coordenadas Vx, Vy. Queremos demostrar que esa transformación de rotación es una transformación que preserva la norma. O sea, la norma se preserva bajo rotaciones unitarias. Yo como sé que esto es una rotación unitaria por el determinante de la matriz de rotación, que es uno. Listo. Muy bien. Entonces, acá voy a hacer la multiplicación. ¿Cómo me queda esto? Esto, el primer término me queda como Vx por coseno phi. Y el segundo me queda menos Vy por seno phi. También me queda Vx seno phi más Vy coseno phi. Listo. Bueno, de acá, si yo igualo componente con componente, al lado izquierdo tengo Vx y al lado derecho tengo este término. O sea, que me queda que Vx es igual a Vx coseno phi menos Vy seno phi. Y al lado izquierdo tengo Uy y al lado derecho tengo este término. Igualando término a término, entonces me queda Uy es igual a Vx seno phi más Vy coseno phi. Listo. Muy bien. Bueno.
Entonces nosotros sabemos que la norma del vector u es igual a la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Y la norma del vector v es la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. Recuerden que los vectores los escribimos en términos de componentes, ¿cierto? Su Ahora componente una en x, pregunta. sí, dime. Yo en todo este tiempo no he podido entender qué objetivo tiene expresar esa raíz cuadrada en términos cuadrados si esa raíz cuadrada cancela la potencia. No, no, no entiendo. Repíteme la pregunta, mejor dicho, cámbiame un poco la pregunta para Ya, ver si de el hecho, pronto... si yo digo la raíz cuadrada de x al cuadrado, ¿no sería mismo x? Sí, pero acá tienes una suma, Simón. Acá tienes una suma. No cancelaría la potencia de los dos términos. No, no. Solamente se cancela, Simón, cuando tú tienes, por ejemplo, la raíz de 5 al cuadrado es 5, eso sí. Pero Ah, no la aplica para los raíz, dos términos. la raíz de 3 al cuadrado más, por ejemplo, más 4 al cuadrado, no sería 3 más 4. Ah, ¿Sí listo, ves? por la duda que tenía, muchas gracias. Es más, mira esto, raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Esto sería la raíz de 9 más 16, que es la raíz de 25. Y 25 es 5 al cuadrado. O sea que esto es 5. Sí, es Y diferente de 3 3 más más 4 es 4. 7. ¿Cierto? Entonces, de hecho, Simón, hay una desigualdad muy famosa en el bajo mundo, que es esta, se llama la desigualdad de Schwarz. Mira esto. Mira que esta raíz cuadrada me da 5 y la suma de los números individuales que elevo al cuadrado me da 7. Eso es, de hecho, eso es una identidad. Dice así, la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, esta raíz siempre, siempre es menor que a más b. O que mejor dicho, que el valor absoluto de a más b, pues, ¿cierto? Esto se llama la desigualdad triangular o la desigualdad de Schwarz. Porque, Simón, si tú tienes el teorema de Pitágoras, tú sabes esto, tú sabes que si esto es a y esto es b, esto es la raíz de a cuadrado más b cuadrado, ¿cierto? Entonces, lo que tú sabes del teorema de Pitágoras es que exactamente eh, esta distancia de acá que yo llamo d al cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Eso nosotros lo sabemos, ¿cierto? Pero, ¿cómo es d comparado con a más b? A más b se puede demostrar que siempre, siempre es mayor que d, ¿cierto? Entonces, eso se llama la desigualdad triangular. Esto se debe de tratar en lineal, pero digamos a nosotros no nos da el tiempo para hacer eso, lamentablemente. Listo, pero muchas gracias. Gracias por la pregunta, Simón. Bueno, muy bien. Entonces ahora, como yo tengo las normas, chicos y chicas, yo también podría tener las normas al cuadrado. ¿Cuáles serían las normas al cuadrado? Por ejemplo, una norma al cuadrado de u sería ux al cuadrado más uy al cuadrado. Y la norma al cuadrado de u sería la componente al cuadrado en x más la componente de y al cuadrado, ¿cierto? Muy bien. Voy a demostrar que cuando yo hago esta rotación, las normas no se alteran, ¿cierto? Las normas quedan invariantes bajo esa rotación. Listo. Bueno, entonces voy a proceder de esta forma. A ver,
Eh, Voy a calcular la norma, a ver, voy a comenzar por acá. La norma del vector u al cuadrado. Esto sería la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado, que la tengo yo acá. La tengo en términos de las componentes del vector v, ¿cierto? Entonces me queda, acá me va a quedar como algo así. A ver. Eh, Esto me va a quedar como em, esta al cuadrado, o sea, vx coseno de phi menos vy seno de phi al cuadrado, más vx seno de phi más vy coseno de phi al cuadrado. Listo. Esto me queda igual a, entonces elevo la primera al cuadrado, entonces me queda la primera al cuadrado, bx cuadrado coseno cuadrado de phi, más la segunda al cuadrado, más vy cuadrado seno cuadrado de phi, menos dos veces la primera por la segunda, o sea, dos veces bx por by seno de phi, coseno de phi. Listo. Muy bien. Yo no me apague la cámara, pues. Entonces, voy a elevar la segunda parte al cuadrado. Esta de acá, ¿cierto? Entonces me quedaría como, me quedaría más vx al cuadrado seno al cuadrado de phi más vy al cuadrado coseno al cuadrado de phi más dos veces vx vy seno de phi coseno de phi. Ustedes pueden observar claramente que estos dos términos tienen el mismo signo y como tienen signo diferente, como se están sumando, entonces en últimas ellos se cancelan. Muy bien. Entonces, ¿De, bien, ahora dime, de dónde? La verdad no lo entendí en esta parte, abajo de el absoluto de u a la 2 que es igual a vx a la 2 más y 2. Abajo dice que vx coseno de phi menos vy seno de phi y así. ¿Eso de dónde sale? ¿Dónde hace la multiplicación o cómo los juntas? estos son este es el valor de Vx que obtenemos del producto de la matriz de rotación por el vector y este es el valor de Uy. Si usted calcula la norma, entonces acá tiene que reemplazar cada uno de esos valores y obviamente elevarlos al cuadrado. Eso es lo que yo hice, los elevé al cuadrado. Y obviamente, uno tiene que a más b al cuadrado es igual al primero al cuadrado más el segundo al cuadrado más dos veces el primero por el segundo, ¿cierto? Y que a menos b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo. Entonces en la fórmula no solamente está elevando la x y la y, sino todo. A ver, hay dos cosas que tiene que distinguir. La primera cosa que tiene que distinguir es que acá estoy elevando la componente en x al cuadrado y acá la componente en y al cuadrado. Eso es lo primero. Eso es una cosa. Una cosa diferente, Juan, es que la componente en x tiene dos términos. Y cuando usted eleva dos términos al cuadrado, entonces lo tiene que hacer así.
y la componente en y también tiene dos términos. Y cuando usted eleva los dos términos al cuadrado, entonces lo tiene que hacer de la misma forma. Entonces tiene que distinguir entre los pasos que hay acá, ¿cierto? Acá hay unos pasos. Distinga entre los pasos. Por favor, primer paso. Entonces elevo la componente en x al cuadrado y la sumo con la componente y al cuadrado. Eso es un paso. El otro paso es elevar ya después cuando reemplazamos los binomios al cuadrado. Es un paso diferente. Para poder que usted entienda esto, entonces digamos aquí en la clase va a ser un poco difícil, se tiene que sentar a rayar. Y recuerden que en el examen de la semana 15 y en el examen de la 16 están jugando la nota, pues, ¿cierto? Ve ahí, Felipe se está riendo porque Juan Sebastián le está escribiendo. Dígale que se Profe, conecte de una vez. Dígame, Camilo. que si puede aceptar a César, porfa. Dígale a César que César llegó 20 minutos tarde, entonces tiene que esperar. Ah, bueno, listo. La clase es a las 8. Muy bien. Eh, entonces tiene que distinguir eso. Listo. Dicho esto, Juan, acá yo voy a proceder. Factorizo Vx cuadrado porque Vx cuadrado es como uno de estos dos términos. Entonces me queda Vx cuadrado que multiplica al coseno al cuadrado de phi más el seno al cuadrado de phi, ¿cierto? Y Vy cuadrado es como uno de estos dos términos. Entonces me queda más Vy cuadrado factor del coseno cuadrado de phi más el seno cuadrado de phi, ¿cierto? Entonces, eh, estas dos identidades, Juan, esta de acá es una identidad trigonométrica y esta es la misma, ambas dan uno. Listo. Bueno, eso significa que este término es igual a Vx cuadrado más Vy cuadrado, que no es otra cosa que la norma del vector v al cuadrado. Eso significa que la norma del vector u al cuadrado, que fue donde comenzamos, después de hacer un desarrollo, demostramos que es igual a la norma del vector v al cuadrado. Les recomiendo que sigan esta derivación en sus casas con juicio. Listo. Se puede levantar la nota de lineal, se puede. Entonces síganla con juicio, por si algo así les aparece en el examen. Muy bien. Otra propiedad de las rotaciones es la siguiente. Observen una cosa. Si yo, por ejemplo, tuviera un vector, voy a decir lo siguiente. Yo tengo un vector aquí a lo largo del eje X. Digamos que este es el vector. Este vector de acá es el vector U2. Y yo primero roto ese vector de forma tal que ese vector queda convertido en U1. Y U1, por lo tanto, va a ser R de teta por U2. Eso significa que este ángulo entre estos dos vectores es de teta. Listo, muy bien. Ahora, entonces préstenme mucha atención a lo que voy a hacer. Ahora vuelvo a rotar este vector. Ahora voy a rotar 1 y 1 lo voy a rotar en un ángulo phi. Me queda entonces otro vector, voy a llamarlo U sub 0, que va a ser igual a R de phi rotando U1.
Muy bien. Vamos a mirar una cosa. Estas son dos rotaciones sucesivas y yo quiero que las analicemos. Estas dos rotaciones sucesivas. Listo, muy bien. Este es el eje X y este es el eje Y. Bueno, entonces voy a analizar estas dos rotaciones sucesivas de esta manera. Vamos a ver. Entonces, uno, el vector U1 es igual a la rotación sobre el vector U2 en un ángulo teta, ¿cierto? Perfecto. Pero el vector U0 equivale a rotar el vector U1 por un ángulo phi, ¿cierto? Yo quiero hallar la relación que existe entre el vector U0 y el vector original, que es U2. Listo. Observen que yo puedo ver con claridad que lo que yo hice fue que roté en un ángulo teta más phi el vector U2, ¿sí o no? Eso está claro, levantemos la mano. ¿Sí está claro ahí? Sí, Gracias, Joseph. Fue el único que levantó la mano. Muy bien. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es que voy a reemplazar este U1 acá. Entonces, ¿cómo me quedaría esto? Esto me quedaría U0, perdón, U0 no. Me quedaría R de phi y reemplazo U1, que como acá lo tengo en amarillo, lo voy a reemplazar acá en amarillo también, que sería R de teta por U2. Muy bien, eso significa que U sub 0 me va a quedar como R phi por R teta U2. Y esta de acá, esta es una rotación, tiene que ser una rotación equivalente de R de teta más phi, ¿cierto? Si tiene algo de sentido lo que yo estoy haciendo, no sé si lo tiene. Sara, eh, si no me tienes que abrir el micrófono y hablar, porque a mí me queda muy duro ver el chat. Entonces dime hasta dónde subo. Sara, Sara, ¿me escuchas? Ah, ok, ok, muy bien. Dime hasta dónde subo. Por acá. Chicos, yo les compartí las notas de la clase del viernes pasado, o sea, les compartí el PDF o no. No. Yo. Bueno, entonces, venga, yo hago esto de una vez. no, Mandemos el PDF de la clase pasada. Video tampoco, profe. ¿Cómo? El video. No, el video sí, claro, ya lo compartí. No, Ahí está en pero el grupo. el link de la clase virtual de la semana pasada. Ahí está en el grupo, Juan. Ah, o sea que es ese, no es, sino que tú habías dicho que pensé que ese había sido el que habías grabado después. No, 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 no. Ah, bueno, gracias. El que grabo después no lo he subido. Esperen que todavía no tengo. Un segundo. Aparentemente no tengo. Venga, yo veo una cosa. ¿Cuál habrá sido esa clase? ¿Es esta clase de acá? Sí, esta fue la clase.
Grabemos esto. Coloquémosle acá space, vector, spaces, part 1, 1A, porque pues aparentemente hay otra cosa ahí que se llama vector spaces. Listo. Muy bien, entonces vuelvo acá. Y acá, entonces vuelvo acá, entonces voy a mirar. Ah, ya lo tenía acá guardado, lo guardé dos veces, pero bueno, qué rayos. Miremos esto. Listo. Entonces, y ahora más tarde les comparto esto. Bueno, muy bien. Entonces acá, esta matriz equivalente de rotación me tendría que dar R de teta. De rotación debe ser rotaciones de la suma de los ángulos o de la resta, pues eso depende, porque yo, por ejemplo, podría rotar este vector y después volverlo a rotar así. También lo podría hacer para que lo tengan presente. Listo, muy bien. Entonces tengo que demostrar esto. Eso significa que R de phi por R de teta, ¿cuánto daría? Entonces me queda acá coseno de phi menos seno de phi, ¿cierto? Seno de phi, coseno de phi. Acá esto quedaría coseno de teta menos seno de teta, seno de teta, coseno de teta. Muy bien. Entonces me queda coseno de phi por coseno de phi. Perdón, coseno de teta, coseno de phi por coseno de teta. ¿Cierto? Muy bien. Entonces esto sería coseno de phi, coseno de teta. Menos seno de phi, seno de teta. Menos seno de phi, seno de teta. Ese es el primer uno por la columna. Listo. Voy con el segundo término. Fila uno por la columna 2. ¿Ok? Entonces me va a quedar coseno de phi, perdón, me va a quedar menos seno de phi. No, disculpen. A ver, me queda así, menos coseno de phi, seno de teta, menos seno de phi, coseno de teta. Listo, muy bien. Ahora, fila 2, columna uno. Seno de phi, coseno de teta, más coseno de phi, seno de teta. ¿Cierto? Muy bien. Fila 2, columna 2. Seno de phi por menos seno de teta, o sea que me queda menos seno de phi, seno de teta, más coseno de phi, coseno de teta. Listo, muy bien. Entonces, yo puedo reorganizar esta matriz de esta forma. Prestemos atención.
Voy a reorganizar los términos un poco. El primer término me queda coseno de phi, coseno de teta, menos seno de phi, seno de teta. El segundo término factorizo aquí el menos, me queda eh, seno de phi, coseno de teta más seno de teta, coseno de phi, ¿cierto? Muy bien. El término 2,1 me va a quedar así. El 2,1 me va a quedar como seno de phi, coseno de teta, más coseno de phi, seno de teta. Muy bien. Y acá este último término me quedaría como coseno de phi, coseno de teta, menos seno de phi, seno de teta. Y cerramos la matriz. Muy bien. Acá yo aplico las identidades. ¿Qué identidades? Observen. Este término de acá es coseno de teta más phi. Este término de acá es seno de teta más phi. Y por lo tanto los otros ya los pueden sacar por relación, ¿cierto? Eso significa que esta matriz realmente es la matriz coseno de teta más phi menos seno de teta más phi, seno de teta más phi y coseno de teta más phi. Y esta es una propiedad de lo que se llama el grupo de rotación, ¿cierto? Entonces, que R de teta por R de phi es igual a R de teta más phi. Listo, muy bien. Ahora, eh, vamos a mirar una cosa. Voy a hacer otro problemita. Supongamos, venga, yo le voy colocando unos títulos a esto para que ustedes no se embolaten. Acá voy a colocarle rotaciones sucesivas o suma de rotaciones. Suma queda un poco ordinario, queda como si estuviera dando clase de Gustavo Petro, entonces voy a colocarle acá adición de rotaciones. Listo. Acá le voy a colocar rotaciones que preservan la norma. Rotaciones que preservan la norma de un vector. Listo. Y este lo voy a escribir más arriba. Ok.
XY. Bueno, entonces vamos a mirar ahora este otro problema. Recuerden, miren que, como yo les había dicho, en mi modelo pedagógico, yo cojo un problema y explico un poco de cosas, pero no me he salido de ese mismo problema. Estoy ahí todavía encasillado en ese problema. Ahí estoy. Listo. Las rotaciones. Ahora, entonces lo que yo voy a hacer es que voy a hacer lo siguiente. Producto punto, producto punto de eh, vectores rotados. Supongamos por un instante que yo tengo un vector acá U. Ese es mi vector original. Listo. Entonces después yo cojo ese vector y lo roto de forma tal que mi vector U2 es igual a R de teta, la matriz R de teta por el vector U. Pero yo también puedo rotar ese vector U de forma tal que este vector U me podría quedar como algo así. Ya en un ángulo mayor, esto sería el vector. Este vector sería U1 igual a R de phi por U. Entonces observen que la primera rotación, esta rotación se hace un ángulo teta en relación al eje X. Y esta segunda rotación se hace en un ángulo phi alrededor del eje X. ¿Listo? Entonces yo ya tengo dos vectores. Y ahora les voy a asignar coordenadas. Sean sus coordenadas las siguientes. Sean sus coordenadas las siguientes, ¿cierto? Muy bien. Entonces, U, el vector U va a tener coordenadas UX y UY. Voy a cambiar de notación para facilitarme las cosas con ustedes. Voy a decir que este vector de acá es el vector W, no U1, sino W. Y voy a decir que este vector de acá no es U2, sino que es el vector V. Listo. Entonces acá el vector V tendría coordenadas o componentes Vx y Vy. Y el vector W tendría coordenadas Vx, componentes y Vy. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, a partir de estas componentes de U, yo voy a definir las dos rotaciones. Observen que aquí tengo una rotación y aquí tengo otra. Eso significa que Vx y Vy lo puedo yo escribir en términos de las componentes del vector U de la siguiente manera, ¿cierto? Entonces yo tengo acá coseno de teta menos seno de teta, coseno de teta y seno de teta. Por, escribámoslo en amarillo, Ux, Uy. Y esto me da igual a quién. Esto me va a dar un vector que tiene componentes Ux, cos teta
menos UY seno de teta, ¿cierto? Y acá tengo un vector con componentes UX seno de teta más UY coseno de teta, ¿cierto? De acá, entonces yo puedo obtener la siguiente información. Yo puedo decir que la componente del vector V rotado, la componente en X sería UX coseno de teta menos UY seno de teta. Y igualmente VY sería UX seno de teta más UY coseno de teta, ¿cierto? Bueno, muy bien. Listo. Ahora voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo con la otra transformación de rotación. Para el vector W, que lo tengo yo acá en verde, ¿cierto? Muy bien. Entonces, veamos. A ver, un segundo. Entonces, para el vector W, entonces yo tendría WX sus componentes y WY. Esto me queda, la matriz de rotación sería coseno phi menos seno phi. Profe, una pregunta. Sí, dime, ¿Por qué la matriz de rotación del vector V es diferente? porque es diferente, no lo entiendo. Mira ahí, ¿Cómo diferente? Son la misma matriz, no son diferentes. ¿Usted por qué dice que son diferentes? porque ahí abajo está un coseno y aquí abajo hay un seno. Ah, ya, ya, ya. No, porque yo me equivoqué. Muy bien. Tienes toda la razón. Aquí se me fueron las luces, pero feamente, feamente. Muchas gracias, compañero. Le agradezco en el alma. Excelente. No es que sean diferentes, es que estaba mal. El profesor se equivocó. Joseph, listo. Muy bien. Entonces, ¿cómo queda esto? Esto me queda un vector con componentes UX coseno phi menos UY seno phi. Y otro vector con componentes UX seno phi más UY coseno phi. Listo. Perfecto. Bueno, entonces las componentes del vector W, por lo tanto, WX quedaría como UX coseno phi menos UY seno phi. Y WY sería UX seno phi más UY coseno phi, ¿cierto? Una vez nosotros, a ver, una vez nosotros ya tenemos las componentes de los dos vectores rotados,
Este es el primer vector rotado y este es el segundo vector rotado. Observen. Ya podemos proceder a hacer el producto punto entre los vectores rotados, ¿cierto? Muy bien. Entonces, decimos por acá. Ahora, evaluamos el siguiente producto punto. Listo, muy bien. Entonces acá yo tengo lo siguiente. El vector W producto punto con el vector V. Entonces me queda W producto punto con V. Y nosotros conocemos las componentes, ¿cierto? Entonces, nosotros sabemos que W tiene componentes Vx, Wx, Wy. Juan Sebastián, no se me apague la cámara, porfa. Y tenemos el vector V con componentes Vx, Vy. Eso significa que el producto punto entre estos dos es nada más y nada menos que Wx por Vx más Wy por Vy. Y nosotros ya tenemos cada una de esas componentes. Entonces, podemos reemplazar. Wx es Ux coseno phi menos Uy seno phi. Muy bien. Ux coseno phi menos Uy seno phi. Multiplicado por Vx. Vx sería Ux coseno teta menos Uy seno teta. Más Wy, que sería Ux seno phi más Uy coseno phi. Y Vy sería Ux seno teta más Uy coseno teta. Y ahora a multiplicar para hallar el producto punto. ¿Cierto? Muy bien. Entonces me queda igual. Este por este, ¿cierto? Entonces, esto me quedaría Ux cuadrado coseno phi coseno teta. Este por este más Uy cuadrado seno phi seno teta. Ahora los cruzados, los del medio, menos Uy, Ux, seno phi, seno teta. Y los de los extremos, menos Uy, Ux, coseno de phi, seno de teta. ¿Cierto? Ahora el de abajo. El de abajo lo voy a hacer en amarillo, más este por este, me queda Ux al cuadrado, seno de phi, seno de teta. Este por este, más Uy al cuadrado, coseno de phi, coseno de teta. Los de la mitad, este por este, ¿cierto? Muy bien. Entonces, a ver, entonces me quedaría
Me quedaría más UY, UX, coseno de phi, seno de teta, ¿cierto? Y los de los extremos, UY, UX, seno de phi, coseno de teta. Observen que en toda esta suma, este se me cancela con este y este se me cancela con este, ¿cierto? Muy bien. Y acá, entonces me va a quedar lo siguiente. Factorizo UX, me queda UX al cuadrado que multiplica a el coseno de phi, coseno de teta, más el seno de phi por el seno de teta, ¿cierto? Muy bien. Y acá factorizo UY cuadrado, más UY cuadrado que multiplica a coseno de phi, coseno de teta más seno de phi, seno de teta. Listo. Bueno, acá entonces yo logro ver lo siguiente. Esta identidad trigonométrica que yo tengo acá es coseno de phi menos teta. Y esta de acá también, coseno de phi menos teta. Eso significa que el producto punto entre W y V, que son dos vectores rotados, pero a partir del mismo vector U, esto es igual ¿a quién? Esto es igual a UX al cuadrado más UY al cuadrado, ¿cierto? O sea, la norma del vector que roto multiplicado por el coseno de la diferencia de los ángulos de rotación. Ese es el producto punto. Qué interesante resultado, chicos. ¿Qué me dice el producto punto? Me dice si dos vectores se parecen mucho o no se parecen nada. Eso es lo que dice el producto punto. Cuando los vectores no se parecen nada, es cero. A ver, ¿cuándo? Pregunta. ¿Cuándo este producto punto daría cero? ¿Cuándo W punto V daría cero? Recuerden que el producto punto da cero cuando los vectores son ortogonales, o sea, cuando W es ortogonal con V. Muy bien, vamos al diagrama, por favor. Entonces, observen, acá les estoy enseñando a pensar, no solamente a calcular, sino a pensar. Me voy para el diagrama y observen que estos dos vectores van a ser ortogonales cuando la diferencia de los ángulos sea 90 grados. Ustedes pueden ver que la diferencia de los ángulos que hay entre W y V, esta diferencia de acá, equivale a phi menos teta, que es exactamente el término que tenemos acá, que es un término phi menos teta. Muy bien, eso significa que cuando phi menos teta sea igual a pi medios, W punto V será igual a cero. Y en ese caso, lo que esto significa es que W y V son completamente diferentes. Eso significa que portan información independiente. Eso es lo que significa que dos vectores sean ortogonales. Muy bien. Dicho esto, como el producto punto es un número, yo puedo definir el producto punto de esta forma. Definición del producto punto.
Yo el producto punto lo puedo definir, el producto punto entre V1 y V2 es igual a la norma de V1 por la norma de V2 por el coseno de teta 1, 2, es decir, por el coseno del ángulo entre V1 y V2, ¿cierto? Que es literalmente lo que tenemos acá, ¿cierto? Vamos a demostrarlo. Nosotros sabemos que la norma no cambia con la rotación, ¿cierto? Eso significa que si yo originalmente tenía U y lo roto para dar B, la norma de B va a ser igual a la norma de U. Y si yo roto U para dar W también, la norma de W va a ser igual a la norma de U. No se cambia la norma con la rotación. El vector V yo lo había dibujado ahí en blanco y el vector W lo había dibujado en verdecito. Como nosotros sabemos esto, ¿cierto? Entonces, el producto punto así entre W y V me va a dar igual, según esta fórmula que acabo de escribir acá, es la norma de W por la norma de U, perdón, por la norma de V, por el coseno del ángulo entre ellos dos, ¿cierto? O sea, por el coseno de, ¿cuál es el ángulo entre ellos dos? Acá vemos es phi menos teta. Muy bien. Pero nosotros sabemos que la norma de W es la norma de U. La norma de V también es la norma de U. O sea que esto queda como la norma de U al cuadrado por el coseno de phi menos teta. Y la norma de U al cuadrado es UX cuadrado más UY cuadrado. Y acá coloco el coseno de phi menos teta. Muy bien. Eh, hemos dado con el blanco. Ahora necesitamos utilizar algo de numeritos. Utilicemos numeritos. Listo. Yo creo que acá ya hemos desarrollado casi todo lo que se puede hacer, casi todo lo que se puede hacer con mm, vectores en dos dimensiones, lo hemos hecho. Lo único que no hemos hecho es que no hemos sumado vectores en dos dimensiones, ¿cierto? Que es extremadamente fácil. Ustedes simplemente suman las componentes en X y las componentes en Y y ya. Pero yo se los quiero enseñar geométricamente, pero todavía no hemos terminado, ¿cierto? Muy, muy bien. Ahora, ejemplos. Ejemplo numérico, listo. Este ejemplo numérico va a ser el ejemplo numérico número 1, dado un vector v igual a 1 sobre la raíz de 2 en i más 1 sobre la raíz de 2 en j, determine su norma y su dirección. Muy bien, yo creo que es relativamente sencillo. Vamos a mirar. Voy a graficar acá el vector.
Entonces, esta coordenada de acá va a ser la coordenada uno sobre la raíz de 2, uno sobre la raíz de 2. Y este sería mi vector, que va desde el origen hasta acá, ¿cierto? Este es el vector V. Muy bien, la norma de V es igual a la raíz cuadrada de sus componentes al cuadrado sumadas. O sea, esto sería uno sobre la raíz de 2 al cuadrado más uno sobre la raíz de 2 al cuadrado. O sea que esto me queda como la raíz cuadrada de uno sobre la raíz de 2 al cuadrado es un medio y uno sobre la raíz de 2 al cuadrado es un medio más un medio es uno. O sea que esto es la raíz de uno, o sea que es uno. Entonces, por lo tanto, U es un vector unitario, perdón, V. Por lo tanto, V es un vector unitario. Listo. Ahora necesito el ángulo phi. Como ustedes pueden ver, este vector acá forma un triángulo rectángulo con el eje X y con la proyección del eje Y. Listo. Esta distancia de aquí es uno sobre la raíz de 2 y esta distancia de aquí es uno sobre la raíz de 2. O sea que la tangente de phi es igual al opuesto que es uno sobre la raíz de 2 dividido el adyacente que es uno sobre la raíz de 2, o sea que esto es 1. Bien. Como la tangente de phi es uno, nosotros sabemos que la tangente de pi cuartos, o sea 45 grados, también es uno, ¿cierto? Por lo tanto, phi sería la arcotangente de uno, que es igual a pi cuartos, ¿cierto? Muy bien. Ahí ya tenemos, acá ya tenemos mm, la dirección del vector. Listo, muy bien. Entonces, ejemplo numérico 2. Ejemplo numérico 2. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a rotar ese vector, como lo habíamos propuesto en el ejercicio. Un segundo. Eh, a ver, ahora sí veo a Samuel. Es que ahora no veía a Samuel. Yo vi que se hizo Samuel. Y ahí encendieron la cámara todos. Eh, lo que yo voy a hacer es lo que hicimos en o lo que planteamos en el ejercicio de la recuperación, y es esto. Entonces voy a decir lo siguiente: dado el vector v igual a uno sobre la raíz de 2 en i más uno sobre la raíz de 2 en j, ¿cierto? Obtenga las coordenadas
du que se define mediante U es igual a la matriz de rotación R de phi actuando sobre el vector V, ¿cierto? Para phi igual a eh, pi sextos, ¿cierto? Bueno. El compañero Joseph planteó una forma para hacer este problema que para lo que se pedía en el parcial, digamos que era interesante, pero eso sería como utilizar una bazuca para deshacerse de una mosca, ¿cierto? Entonces, como dice el viejo y conocido refrán. Eh, entonces vamos a mirar algo. Yo lo voy a hacer numéricamente, que es más sencillo, ¿cierto? Entonces simplemente yo tengo un vector con coordenadas ux y uy, y aquí tengo un vector con coordenadas uno sobre la raíz de 2 y uno sobre la raíz de 2 y actúo con él con una matriz de rotación, ¿cierto? Ahora, tengo que tener en cuenta que esta matriz de rotación que yo utilicé acá ahora para estos cálculos era la matriz de rotación, era esta matriz de rotación, observen. Esta matriz de rotación, así como yo la definí acá, es una matriz de rotación que rota en esta dirección. Por lo tanto, perdón, en esta dirección. Por lo tanto, su inversa, o lo que es igual R de menos phi, rota en esta otra dirección. ¿Cierto? Hay que tener en cuenta la dirección en la que yo quiero rotar. Digamos, eso es importante. Debo de tener claridad en hacia qué dirección quiero rotar. Muy bien. Entonces, acá voy a utilizar esta matriz de rotación. Coseno de phi, seno de phi, menos seno de phi, coseno de phi. ¿Cierto? Muy bien. Si yo reemplazo pi sextos, que es 30 grados, esta matriz se me va a convertir en lo siguiente. Marjorie, no apagues la cámara, por favor, gracias. Y Camilo Alzate, usted nunca aprendió la suya. El coseno de 30 grados es la raíz de 3 medios. El seno de 30 grados es un medio, ¿cierto? Muy bien. Aquí eh, me quedaría como menos un medio y aquí la raíz de 3 medios. Y aquí yo voy a escribir uno sobre la raíz de 2 y uno sobre la raíz de 2. Muy bien. Con esto yo puedo determinar las componentes de mi vector U. Entonces, ¿cómo me queda esto? Esto me queda raíz de 3 medios. O sea que esto me quedaría la primer componente me quedaría como la raíz de 3 más uno sobre 2 raíz de 2, ¿cierto? Y el segundo me quedaría como eh, la raíz de 3 menos uno sobre 2 raíz de 2. Eso significa que estas serían las componentes UX serían raíz de 3 más uno sobre 2 raíz de 2 y UY sería raíz de 3 menos uno sobre 2 raíz de 2. Observen que ambos números son positivos. Y eso es esencialmente, esto lo que hay acá es lo que pedía el problema. No pedía nada más.
digamos, ahí había una dificultad más interpretativa que cualquier cosa. Yo lo voy a hacer como lo había planteado el compañero Kenner Joseph, perdón, Keiner Joseph, ¿cierto? Entonces, pero el problema acabó ahí. Me piden las coordenadas. Ahí están las coordenadas, ¿cierto? Digamos, no hay nada más que hacer. Ahora, Joseph decía lo siguiente. Esto es, digamos, más elaborado. Él decía, yo tengo un vector este vector v con coordenadas uno sobre raíz de 2 1 sobre raíz de 2. ¿Cierto? Esta es otra forma de escribir el vector. Listo. Bueno. Y eh, resulta que a mí me dicen que este vector de acá, yo ya sé que este vector forma un ángulo de pi cuartos con el eje X. Y me dicen que lo rote pi tercios, ¿cierto? Me dicen a mí, rote usted este vector pi tercios para que obtenga un vector U. Eso significa que esta rotación de acá es una rotación en pi tercios, ¿cierto? A ver, por lo tanto, las coordenadas del vector U son coordenadas que corresponden a un ángulo de pi cuartos más pi tercios con relación al eje X positivo. Vamos a mirar cuál es el ángulo que forma U con el eje X positivo y lo voy a llamar teta. Teta va a ser entonces pi cuartos más pi tercios. ¿Y esto cuánto es? Entonces multiplico este primero, pi cuartos, lo multiplico por 3 sobre 3. Listo. Más, y este pi tercios lo multiplico por 4 sobre 4, va a poder sumar, para que los denominadores sean iguales. Entonces esto me va a quedar como 3 pi sobre 12 más 4 pi sobre 12, ¿cierto? O sea que teta me va a dar 7 pi sobre 12, que es equivalente a 75 grados. Muy bien. Yo aquí tengo las componentes, ¿cierto? Del vector U, pero yo puedo hallar estas componentes de otra forma, con el ángulo, ¿cierto? Muy bien. Este tiene que ser un vector unitario. Vamos a mirar porque como la rotación no cambia la norma, entonces, a ver, la norma de u al cuadrado es igual a ux al cuadrado más uy al cuadrado. O sea que esto sería raíz de 3 más 1 sobre 2 raíz de 2 al cuadrado más raíz de 3 menos 1 sobre 2 raíz de 2 al cuadrado. ¿Cómo me queda esta vaina? Esto me va a quedar como raíz de 3 más 1 al cuadrado más la raíz de 3 menos 1 al cuadrado dividido todo entre 2 raíz de 2 al cuadrado porque tienen el mismo denominador, ¿cierto? Esto me va a dar primera al cuadrado 3 más 2 veces la primera por la segunda, o sea, 2 raíz de 3 más la segunda al cuadrado 1. Primera al cuadrado, el segundo paréntesis, raíz de 3 menos 2 veces la primera por la segunda más la segunda al cuadrado. ¿Cierto? Muy bien. Perdón, esto no es raíz de 3 sino 3, qué pena. ¿Qué se me cancela acá? Se me cancela este con este, ¿cierto? Y esto va dividido sobre 2 raíz de 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Raíz de 2 al cuadrado es 2. Muy bien. Esto cómo me queda. Me queda 3 más 3 6. 7 8, ¿cierto? O sea que esto me queda 8 arriba
y 2 por 4 8 abajo, la norma es 1. O sea que si el vector u original era unitario, entonces la versión rotada también es unitaria. Bueno, muy bien. Ahora voy a hallar las componentes de ese vector u, pero utilizando el ángulo. Listo, muy bien. Eso significa que la componente en X del vector u es igual a la norma de u por el coseno de 75 grados. Y la componente en Y del vector u es la norma de u por el seno de 75 grados. Así es como nosotros hallamos componentes, ¿cierto? Porque si ese fuera el vector u, y esto fuera un ángulo de 75 grados, aquí tendríamos un triángulo rectángulo. Listo. Muy bien. Entonces, ese triángulo rectángulo, si yo lo saco de ahí, va a tener, este lado mide 1, este ángulo de acá mide 75 grados, ¿cierto? Este lado de acá no sabemos cuánto mide UX, y este mide UY. ¿Cómo hallamos esos laditos? Entonces es muy fácil para llegar a estas expresiones de acá. Entonces, yo tendría que hacer lo siguiente. Coseno de 75 grados es igual a el adyacente, perdón, acá me equivoqué con la tipificación. Esto es UY y esto es UX. Coseno de 75 grados es el adyacente, que es UX, sobre la norma del vector U. Y de acá, entonces sale la primera ecuación. Y seno de 75 grados es el opuesto, o sea, UY dividido la norma del vector U. Y de acá sale la segunda ecuación. Eso significa que para yo poder llegar a estas componentes, eh, tengo que saber cuánto vale coseno de 75. Listo. Entonces, coseno de 75 grados es igual al coseno de 45 grados más 30, que esto tiene sentido porque es exactamente lo que yo estoy haciendo. Yo tenía un vector a 45 grados y lo estoy rotando 30. Listo. O sea que esto cómo queda? Queda coseno de 45, coseno de 30, menos seno de 45, seno de 30. Muy bien. Esto es de la siguiente manera. Entonces, esto me va a dar así. Coseno de 45 es 1 sobre la raíz de 2. Seno de 30 es 1. Coseno de 30 es la raíz de 3 sobre 2. Seno de 45 es 1 sobre la raíz de 2 y seno de 30 es 1/2. O sea que el coseno de 75 grados queda como la raíz de 3 menos 1 sobre 2 raíz de 2. Ahora sigo con el seno de 75 grados. Creo que me equivoqué arriba en un signo, ya voy a revisar. O sea que esto es el seno de 45 grados más 30 grados. O sea que esto me va a dar seno de 30 grados, seno de 45 grados más coseno de 30 grados, coseno de 45 grados. Y esto me daría seno de 30 es 1/2, seno de 45 es 1 sobre la raíz de 2 más coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2,
por coseno de 45, que es 1/la raíz de 2, o sea que esto queda como 1 más la raíz de 3/2. Observen que las componentes quedaron cambiadas, porque aquí el vector nos da con componentes raíz de 3 más 1/raíz de 2 y raíz de 3 menos 1/raíz de 2. Y acá quedaron cambiadas. La del coseno quedó con el menos y la del seno quedó con el más. ¿Por qué? Ya les digo, por este signo de acá. Yo roté esto en la dirección equivocada. Si yo lo quiero rotar en la dirección contraria a las manecillas del reloj, tengo que tener el signo menos acá. Y con ese signo menos acá, entonces la cosa ya cambia un poco. Ahí sí, cuando multiplico con ese signo menos acá, acá me va a dar un signo menos y acá me va a dar un signo más. Ahora sí, ¿cierto? Por eso hay que tener tanto cuidado con la dirección de rotación, ¿cierto? Pero digamos que yo me di cuenta ahí, ustedes también se pueden dar cuenta haciendo, digamos, un análisis profundo. Listo. Eh, por ejemplo, digamos que Keiner Joseph quería simplemente dejar los ángulos indicados. O sea, que pi cuartos fuera alfa, este ángulo fuera alfa y que este fuera teta. Eso se puede hacer. Y entonces, sí, digamos, él tendría que haber expresado el vector v de esta forma, que de hecho creo que lo hizo. Tendría que haber dicho que el vector v es coseno de alfa en i más seno de alfa en j, ¿cierto? Y después, este vector que tiene entonces componentes coseno de alfa, seno de alfa, rotarlo. ¿Eso qué equivaldría? Eso equivaldría a hacer esto, a coger la matriz coseno de alfa, perdón, coseno de, si yo estoy rotando en un ángulo phi, coseno de phi menos seno de phi, seno de phi, coseno de phi, y acá coseno de alfa, seno de alfa, ¿cierto? Y esto cuando usted hace la multiplicación, Joseph le va a dar literalmente acá coseno de phi más alfa y seno de phi más alfa. Literalmente ahora, cuando usted reemplaza lo que vale phi y lo que vale alfa, entonces va a dar con el coseno de 75 grados y con el seno de 75 grados, que es lo que yo hice acá. Muy bien. Nos vamos a mover un poco. Llegamos a vectores en 3 dimensiones. Listo. Espacios vectoriales en R3. Listo, bueno, muy bien. Todo vector en un espacio vectorial en 3 dimensiones V se puede escribir de esta forma. V en dirección I más VY en dirección J más VZ en dirección K. Eso significa que yo ya tengo que poder aprender a ubicar puntos en 3 dimensiones, ¿cierto? Puntos en 3 dimensiones. Entonces acá yo voy a dibujar un plano cartesiano tridimensional. Este es el eje Z. Este de acá es el eje Y. Y este de acá es el eje X. Los ejes tienen que seguir cierto orden. Si estamos en 3 dimensiones, deben de seguir cierto orden. Listo. Muy bien. Y yo les voy a explicar qué orden deben de seguir los vectores. Es un punto importante. ¿Ok? Bueno, entonces acá
¿Cómo hago yo para ubicar un punto en tres dimensiones? Muy bien. Yo quisiera, por ejemplo, representar este vector, el vector U, que es igual a 1, 1, 1. ¿Cómo hago para representar este vector en el plano tridimensional? Listo, muy bien. Vamos a comenzar. Esos ejes que yo he graficado ahí son los ejes positivos. Si yo quisiera graficar el eje negativo X, me tengo que venir hacia acá, así. Este sería el eje X negativo. Este sería el eje Y negativo. Y este sería el eje Z negativo. Muy bien. Ahora, vamos a revisar algo acá. Entonces, yo primero ubico el 1 en el eje X acá. Digamos que este sería 1 en X. Y yo trazo una línea paralela al eje Y. Después ubico el 1 en el eje Y y trazo una línea paralela al eje X. Donde estas dos líneas se corten, ese va a ser mi punto 1,1,0, ¿cierto? ¿Por qué 0? 0 porque está sobre el plano XY, o sea, está a una altura Z igual a 0. Listo. Ahora yo le voy a dar altura a esto. ¿Cómo le doy altura? Observen bien, en el eje Z, si este es el origen, voy a contar 1, 2, 3 rayitas porque estoy haciendo que 3 rayitas son una unidad, ¿sí o no? Y acá entonces también cuento 1, 2, 3 rayitas. Y le voy a dar altura a mi punto. O sea que mi punto, este punto de acá sería el punto 1,1,1, ¿cierto? Y trazo una línea así. Que me muestra que esa es la altura de mi punto, ¿cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el vector U? El vector U es un vector que me va a unir el origen con el punto. O sea que el vector U sería este vector de acá. Nosotros podemos decir, listo, voy a ubicar este otro de acá. Digamos, este sería BX, este sería BY, ¿cierto? Voy a ubicar ese punto en el plano XY. Entonces trazo una paralela al eje Y y después me vengo por acá con una paralela al eje X. Este punto de acá, entonces sería el punto VX, VY, 0. Y yo le voy a dar altura a este punto. Le voy a dar una altura VZ. O sea, este punto de acá sería VX, VY, VZ. ¿Yo cómo hago para saber dónde ubico este punto en el eje Z? Muy fácil. Yo trazo una recta que una el origen con este punto en el plano XY y después trazo una paralela a esa recta. Y entonces este punto de acá sería VZ, ¿cierto? Y este vector, por lo tanto, este vector sería el vector V. ¿Sí o no? Muy bien. Eh, en los planos, a ver, vamos primero que todo a mirar cuál es la base del espacio vectorial R3.
base del espacio vectorial R3. Ahora ya no solamente es IJ, sino que son IJK. Tenemos una base que tiene tres vectores, ¿cierto? Entonces la base W sería igual a una base con un vector 1, 0, 0, con un vector 0, 1, 0 y con un vector 0, 0, 1. Esa sería mi base del espacio vector R3. Eso significa que W, que es la base, genera a R3, ¿cierto? Cualquier vector en R3 se puede escribir como una combinación lineal de estos de acá. Entonces yo, por ejemplo, podría tener este vector. Un vector B1 que fuera 2 en I más 2 en J más K, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sí o no? Yo podría tener otro vector V2, el vector V2 podría ser igual a menos 3 en I más 3 en J más 2 en K. Listo. Podría tener un vector V3. Este vector V3 podría ser menos 3 en I menos 3 en J más K. Un vector V4. Este vector V4 podría ser 2 en I menos 1 en J más K. Si ustedes expresan cada uno de estos vectores en forma de columna, esto sería 2, 2, 1. Este de acá sería menos 3, 3, 2. Este de acá sería menos 3, 1. Este de acá sería 2, menos 1, 1. Muy bien. Ahora, estos vectores que yo acabo de especificar ahí, chicos, son vectores que van a tener o van a gozar de cierta particularidad. Listo. Vamos a mirar de qué particularidad van a gozar esos vectores. ¿Ok? Yo voy a graficar de nuevo, voy a dibujar el plano cartesiano en tres dimensiones. Este sería el eje Z, el eje Y y el eje X. Listo. Muy bien. Entonces, ahora veamos lo siguiente. Voy a hacer las extensiones negativas. Este sería el eje X negativo, este sería el eje Y negativo y el eje Z negativo. Cada uno de estos vectores que ustedes ven ahí, venga, yo no quiero dibujar esto en rojo porque voy a utilizar el rojo para otra cosa.
Muy bien. Voy a utilizar acá más bien el color rosadito para hacer las extensiones negativas de los ejes. Cada uno de los vectores que yo acabo de dibujar ahí, chicos, va a estar en un diferente octante. Necesito que me presten atención acá. Ojo al gol. Así como yo cuando hago planos en 2 dimensiones tengo cuadrantes, cuando los hago en 3 dimensiones tengo octantes, ¿cierto? Por ejemplo, donde X, Y y Z son positivos se llama el primer octante, que sería como esta cajita de acá. Esta cajita de acá, en esta cajita, X y Z son positivos. ¿Sí ven? Eso significa que este vector que yo tengo acá, V1 está en el primer octante. Muy bien. ¿Dónde está el segundo octante? El segundo octante es cuando X es negativo, Y positivo y Z positivo. Muy bien, entonces voy a mostrarles el segundo octante. El segundo octante sería la cajita donde X es negativo, o sea, por acá, Y es positivo y Z es positivo. Este de acá, esta cajita de acá sería, este sería el segundo octante. O sea que el vector V2, observen que X es negativo para el vector V2, Y es positivo y Z positivo. Este vector V2 estaría en el segundo octante. ¿Dónde queda el tercer octante? Cuando X es negativo y Y también es negativo, observen. Perdón, el tercer octante. Este sería el tercer octante. ¿Dónde está esa cajita? Venga, la dibujamos acá. Esa cajita sería X negativo, Y negativo, ¿cierto? Y Z positivo. Este de acá sería, acá está el tercer octante, ¿cierto? Y el cuarto octante es cuando X vuelve a ser positivo, acá, pero Y es negativo. Ese sería el cuarto octante. Observen que X es positivo, Y es negativo y Z positivo. Esto sería el cuarto octante. Observen una cosa, ya voy a acabar, observen algo importante y es lo siguiente. Acá nosotros hemos definido vectores en los primeros 4 octantes, o sea, los octantes que están por encima del plano XY. Los octantes que tienen un Z positivo, pero nos faltan definir vectores
en los octantes que tienen Z negativo, ¿cierto? O sea, los que están por debajo. Si yo, por ejemplo, fuera primero que todo, voy a grabar esto para podérselos compartir. Muy bien, pero puedo irme para una página de internet. Acá voy a abrir el buscador y acá voy a colocar octants. Octants. Vamos a ver qué imágenes me muestra Google sobre los octantes. Vea, esta imagen me gusta. Vean esta imagen. Ahí se ve con claridad los cuatro octantes y los signos. Esta imagen también me parece chévere. Lo que pasa es que los ejes están obviamente, digamos, organizados de una manera distinta. Muy bien. Bueno, chicos y chicas, entonces hasta acá nos trajo el río. Muchas gracias para todos y todas. Voy a estar, estén pendientes de los ejercicios para dentro de 15 días. Listo. Listo, Los profesor, luego. ejercicios Listo, son para profe. dentro de 15 días. Listo, profe. ¿Ok? Bueno, chao chicos. Sí, Que profe, estén hasta luego. bien. Chao, Hasta luego, profe. profe. Chao. Hasta luego. Hasta luego.